Hay personas que parecen haberlo tenido todo desde el principio. La voz perfecta, la cara perfecta, el momento perfecto. Pero si te acercas un poco más, si rascas apenas la superficie, lo que encuentras debajo es una historia completamente diferente. Una historia de sacrificio, de golpes duros, de amor que se rompe y de familia que sostiene cuando todo lo demás falla. Hoy vamos a hablar de uno de los artistas más queridos de Turquía. Un hombre que lleva más de 30 años en el escenario, que ha vendido millones de discos, que ha actuado en películas y series que han cruzado fronteras, y que al mismo tiempo ha vivido una vida personal llena de altibajos que pocas veces salen en los titulares. Hablamos de Özkan Deniz. En este video vas a descubrir cómo empezó todo, de dónde vino, qué sacrificó para llegar donde está, cómo fueron sus relaciones amorosas, qué pasó con su matrimonio, cómo es su vida hoy en 2025, y muchas cosas más que quizás no sabías sobre él. Y te lo adelantamos ya, hay momentos en esta historia que te van a sorprender de verdad. Momentos que no aparecen en las entrevistas de televisión. Momentos que él mismo ha tardado años en hablar abiertamente. Así que quédate hasta el final, porque vale la pena. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Pulsa el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún video como este. Ya está, ahora sí, empecemos. Özkan Deniz nació el 3 de junio de 1972 en Estambul, en el barrio de Fatih, uno de esos barrios del corazón histórico de la ciudad donde la vida siempre ha tenido un ritmo propio, denso, ruidoso, lleno de contrastes. Creció en una familia humilde, de esas en las que el dinero nunca sobra y los sueños hay que guardarlos con cuidado para que nadie te diga que son demasiado grandes. Su padre era un hombre trabajador, su madre una mujer que llenaba el hogar de música aunque no lo hiciera de manera consciente. Desde muy pequeño, Özkan mostró una sensibilidad especial hacia el sonido, hacia la melodía, hacia esa capacidad que tiene la música de decir lo que las palabras solas no pueden. No era el niño más callado ni el más discreto. Era curioso, observador, y tenía una voz que ya de adolescente llamaba la atención de quienes lo escuchaban. No estudió música de forma académica desde el principio. En un barrio como Fatih, con los recursos que tenía su familia, eso no era una opción fácil. Lo que tenía era instinto y una determinación que pocas veces se ve en alguien tan joven. Empezó a moverse por los círculos musicales de Estambul con la energía de quien sabe que tiene algo que ofrecer pero todavía no sabe exactamente cómo hacerlo llegar al mundo. A principios de la década de los 90, cuando Turquía vivía un momento de efervescencia cultural importante, Özkan comenzó a darse a conocer en el mundo del entretenimiento. Sus primeros pasos no fueron directamente en la música. Apareció en producciones audiovisuales, en anuncios, en pequeños proyectos que le dieron visibilidad y le abrieron puertas que de otra manera habrían tardado mucho más en abrirse. Pero lo que él realmente quería era cantar. Cantar de verdad, con su nombre en la portada de un disco, con su voz llegando a todos los rincones del país. Y eso llegó. En 1994, lanzó su primer álbum, un trabajo que marcó el comienzo oficial de una carrera que nadie podía imaginar que llegaría tan lejos. La recepción fue buena, pero lo que vino después fue mucho mejor. Porque Özkan Deniz no era de esos artistas que brillan un momento y desaparecen. Era el tipo de persona que aprende, que mejora, que se adapta sin perder su esencia. El barrio de Fatih le había enseñado algo muy importante, que la vida no te regala nada, que todo lo que quieres tienes que ganártelo con trabajo y con paciencia. Y él aplicó esa lección con una constancia que impresionó a toda la industria musical turca. Sus compañeros de generación lo veían como alguien diferente, alguien que combinaba talento natural con una disciplina poco común. Los que lo conocieron en aquellos primeros años dicen que ya entonces era evidente que tenía algo especial. Algo que no se enseña. Algo que o se tiene o no se tiene. Y Özkan lo tenía. Lo que nadie sabía todavía era hasta dónde iba a llegar esa voz que empezó a sonar en las calles de Estambul y que estaba a punto de conquistar algo mucho más grande que un barrio. El salto de Özkan Deniz desde artista emergente hasta figura consolidada del entretenimiento turco no fue inmediato, pero fue constante. Y eso, en una industria tan competitiva y tan cambiante como la turca, vale más que cualquier golpe de suerte. A lo largo de la segunda mitad de los años 90,
Özkan fue acumulando éxitos musicales que lo convirtieron en uno de los nombres más reconocibles del pop turco. Sus álbumes se vendían bien, sus canciones sonaban en la radio, y su cara empezaba a aparecer en revistas y programas de televisión con una frecuencia que pocos artistas de su generación consiguieron mantener. Pero lo que realmente disparó su carrera a otro nivel fue su incursión en el cine y en la televisión. Turquía tiene una industria audiovisual muy potente, y los artistas que consiguen cruzar la línea entre la música y la actuación suelen ganar una proyección que multiplica exponencialmente su popularidad. Özkan lo hizo, y lo hizo bien. Su presencia en la pantalla era natural, carismática, con esa mezcla de cercanía y magnetismo que hace que el público se enganche sin saber muy bien por qué. Una de las películas que más marcó su trayectoria fue Goruku, una producción que llegó a un público amplio y que demostró que Özkan no era solo una voz, sino también un actor capaz de sostener una historia. A partir de ahí, los proyectos cinematográficos se fueron sumando a los musicales, y la combinación de ambas facetas lo convirtió en un artista completo, de esos que Turquía celebra con un cariño especial. En paralelo, su música seguía evolucionando. No se quedó atrapado en el sonido con el que había empezado. Exploró registros diferentes, colaboró con otros artistas, probó formatos nuevos sin perder la autenticidad que lo había hecho popular desde el principio. Sus fans, que ya eran muchos, lo seguían con una fidelidad que decía mucho sobre la conexión real que existía entre él y su público. No era solo admiración. Era algo más cercano al afecto, a esa sensación de que el artista que escuchas te entiende de alguna manera. Y Özkan cultivó esa conexión con inteligencia y con honestidad. No intentaba ser lo que no era. No cambiaba de imagen cada temporada para seguir las tendencias. Era él, con sus contradicciones y con su estilo propio, y eso el público lo notaba y lo agradecía. A medida que se acercaba el cambio de siglo, Özkan Deniz era ya una figura sólida en el panorama cultural turco. Tenía discos exitosos, tenía presencia en el cine, tenía una base de seguidores que crecía año tras año. Pero también tenía algo más, la conciencia de que el éxito es frágil, de que lo que hoy funciona mañana puede no funcionar, y de que la única manera de mantenerse es seguir trabajando sin dar nada por sentado. Esa conciencia lo acompañaría en los años siguientes, en los momentos buenos y también en los que no lo eran tanto. Y los momentos difíciles, como veremos, también llegaron. Hay una creencia muy extendida sobre las personas famosas, que el éxito actúa como un escudo. Que cuando llegas a cierto nivel de reconocimiento, los problemas se vuelven más pequeños, más manejables, más fáciles de ignorar. Özkan Deniz aprendió pronto que esa creencia es una mentira. Una mentira cómoda, pero una mentira al fin y al cabo. A pesar de todos los logros acumulados durante la primera parte de su carrera, hubo periodos en los que las cosas no funcionaron como él esperaba. Proyectos que no llegaron a buen puerto, colaboraciones que no dieron los frutos previstos, expectativas que se crearon y luego se frustraron. En una industria donde el público es exigente y donde los medios de comunicación están siempre pendientes de cualquier señal de debilidad, esos momentos de dificultad se viven con una intensidad particular. Uno de los aspectos más complejos de la carrera de Özkan durante esos años fue la presión constante de mantener un nivel de visibilidad que la industria esperaba de él. No se trataba solo de producir música de calidad. Se trataba de estar presente, de aparecer en los sitios correctos, de gestionar una imagen pública que cada vez tenía más peso y más responsabilidad. Para alguien que había llegado al mundo del espectáculo desde un barrio humilde de Estambul sin padrinos ni contactos especiales, esa presión era real y constante. Y no siempre fue fácil de manejar. Hubo momentos en los que el ritmo de trabajo fue tan intenso que dejó poco espacio para todo lo demás. Para el descanso, para la vida personal, para esas cosas pequeñas que luego resultan ser las más importantes. Los artistas que trabajan al nivel que trabajaba Özkan en su etapa de mayor proyección saben bien de qué se trata. La agenda llena, los compromisos que se acumulan, la sensación de que parar aunque sea un momento puede significar perder terreno que luego cuesta mucho recuperar. En ese contexto, las relaciones personales también sufrieron. No de manera dramática ni de golpe, sino de esa forma lenta y silenciosa en que las prioridades van cambiando sin que nadie lo decida conscientemente.
Özkan ha hablado en algunas entrevistas sobre lo difícil que fue en ciertos momentos encontrar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada. No con dramatismo ni con victimismo, sino con esa honestidad directa que caracteriza su forma de comunicarse cuando habla de sí mismo. También hubo en esa época una presión mediática que en algunos momentos se volvió incómoda. Las revistas y los programas del corazón turcos tienen una curiosidad muy particular por las vidas privadas de los famosos, y Özkan, que siempre ha sido una figura pública de primer nivel, no escapó a esa atención. Aprender a vivir con eso, a proteger lo que quieres proteger sin cerrarte completamente al mundo, es un aprendizaje que lleva tiempo. Y Özkan tuvo que hacerlo mientras seguía construyendo su carrera, componiendo música, actuando y siendo la figura pública que todos esperaban que fuera. Lo que vino después demostraría que esos golpes tempranos, lejos de debilitarlo, lo prepararon para algo mucho más difícil. Ser una figura pública en Turquía tiene sus propias reglas. El país tiene una prensa del espectáculo muy activa, muy curiosa, y a veces muy implacable con quienes deciden vivir bajo los focos. Özkan Deniz, que lleva más de 3 décadas siendo uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento turco, ha conocido de cerca esa realidad. No siempre lo que se publica es lo que realmente ocurrió. No siempre el titular refleja la verdad completa. Y eso es algo con lo que él ha tenido que aprender a convivir. A lo largo de los años, han circulado sobre Özkan diversos rumores y especulaciones relacionados principalmente con su vida sentimental y con sus relaciones personales. En una sociedad donde la vida privada de los famosos se convierte casi en entretenimiento público, cada pareja, cada ruptura, cada aparición en público con alguien nuevo se convierte en material de análisis y de especulación. Özkan nunca ha sido el tipo de artista que alimenta ese morbo de manera deliberada, pero tampoco ha podido evitar completamente que esa maquinaria funcione a su alrededor. Su segundo matrimonio, del que hablaremos en detalle más adelante, generó una atención mediática enorme. La diferencia de edad con su pareja, las circunstancias de la relación, los momentos buenos y los momentos de tensión que trascendieron a la prensa fueron objeto de cobertura constante durante varios años. Özkan intentó en todo momento mantener cierta privacidad, especialmente en lo que respectaba a su hijo, pero las cámaras y los periodistas tienen una manera de encontrar los ángulos que uno preferiría mantener alejados del escrutinio público. Más allá de su vida sentimental, también hubo en ciertos momentos declaraciones públicas suyas que generaron debate. Özkan es un hombre que tiene opiniones y que no siempre las guarda. En entrevistas y en apariciones en medios, ha expresado puntos de vista sobre la industria musical, sobre el mundo del espectáculo y sobre la sociedad turca que no siempre han caído bien en todos los sectores. Eso es parte de ser una persona con carácter propio, con criterio formado, que no se limita a decir lo que el público quiere escuchar. Pero en un entorno tan sensible como el mediático, esas declaraciones a veces tienen un coste. Hubo también periodos en los que su nombre apareció en conversaciones relacionadas con el mundo del espectáculo turco de maneras que él no eligió, vinculado a polémicas del sector que lo rozaron sin que él fuera el protagonista directo. Ese tipo de situaciones, en las que te ves arrastrado por el contexto sin haber hecho nada específico para merecerlo, son quizás las más frustrantes para cualquier persona que intenta mantener su integridad intacta. Lo que queda claro, viendo la trayectoria completa de Özkan Deniz, es que ninguna de esas polémicas fue capaz de detenerlo. Ni de hacerlo cambiar de dirección de manera fundamental. Siguió trabajando, siguió creando, siguió siendo él. Y eso, en un mundo donde la presión puede cambiarte si no tienes las raíces bien plantadas, dice mucho sobre quién es realmente este hombre. Si hay un capítulo de la vida de Özkan Deniz que ha generado más atención, más comentarios y más emociones entre el público, ese es sin duda el de sus relaciones sentimentales y su vida familiar. No porque haya escándalos artificialmente creados, sino porque las historias reales que ha vivido tienen una intensidad genuina que es difícil de ignorar. Özkan estuvo casado en primer lugar con Aslan Malbora, una relación que vivió en gran parte alejada del ojo público y de la que poco se sabe en detalle. La discreción fue siempre una de sus señas de identidad cuando se trataba de proteger a las personas que quería. Esa primera experiencia matrimonial terminó, y Özkan siguió adelante con la vida y con el trabajo como siempre había hecho. El capítulo que realmente captó la atención de toda Turquía fue su relación con Feyza Aktan.
Los dos se casaron en 2017 y desde el primer momento la unión generó un interés mediático enorme. Había una diferencia de edad significativa entre ellos. Özkan tenía alrededor de 45 años y Feyza era considerablemente más joven, y eso fue combustible suficiente para que la prensa del corazón turca no dejara de hablar del tema durante meses. Pero más allá del ruido mediático, lo que importaba para Özkan era que esa relación era real, era suya, y estaba construida sobre algo que él sentía profundamente. En 2018 nació su hijo Deniz, y ese momento cambió todo. Özkan habló en varias ocasiones sobre lo que significó para él convertirse en padre. No con frases hechas ni con la distancia de quien describe algo que le ocurrió a otro. Lo hizo con esa emoción directa y sin filtros que aparece cuando algo te ha tocado de verdad en lo más profundo. Ser padre a esa edad, con toda la experiencia de vida acumulada, con todo lo que había vivido antes, le dio a la paternidad una textura diferente. Una conciencia más clara de lo que importa y de lo que no importa. Sin embargo, la relación con Feyza no fue fácil. Hubo tensiones, hubo momentos difíciles, y finalmente la pareja se separó. El proceso de divorcio se vivió, como casi todo en la vida pública de Özkan, con la prensa muy pendiente de cada movimiento. No fue un proceso sencillo, y en algunos momentos trascendieron informaciones sobre desacuerdos relacionados con la custodia de su hijo Deniz que mostraron que, incluso cuando se es una figura pública con recursos y experiencia, estas situaciones son dolorosas y complicadas. Hoy, en 2025, Özkan es un padre presente en la vida de su hijo. Eso es algo que él mismo ha expresado con claridad en diferentes ocasiones. Deniz es su prioridad, el centro de gravedad alrededor del cual organiza gran parte de su vida personal. La relación que construye con su hijo es, en muchos sentidos, la historia más importante que está viviendo ahora mismo. Y es una historia que apenas está empezando. Hay aspectos de la vida de las personas públicas que rara vez aparecen en los titulares, no porque no sean importantes, sino porque el propio artista elige gestionarlos en privado, lejos del ruido mediático. La salud es uno de esos aspectos. Y Özkan Deniz, a lo largo de sus más de 30 años de carrera, ha tenido que enfrentarse a desafíos físicos que no siempre han sido del conocimiento público pero que han influido de manera real en su vida y en su trabajo. Mantener una carrera de larga duración en el mundo del espectáculo exige un esfuerzo físico que muchas personas subestiman. Los conciertos, las giras, los rodajes, los compromisos publicitarios, las apariciones en medios, todo eso tiene un coste sobre el cuerpo que se va acumulando con el paso de los años. Özkan es alguien que siempre ha cuidado su imagen y su presencia física, y eso implica una disciplina constante que no es sencilla de mantener cuando el calendario no para. A lo largo de los años, Özkan ha hablado en alguna ocasión sobre los momentos de agotamiento extremo que ha vivido. Periodos en los que el cuerpo simplemente pedía parar, en los que seguir adelante con el ritmo habitual no era posible sin pagar un precio real en términos de salud. Esos momentos, aunque raramente detallados en público, han sido parte de su realidad como artista de alta demanda. La voz, que es su instrumento principal y el centro de toda su carrera musical, también ha requerido atención y cuidado especiales a lo largo del tiempo. Los cantantes profesionales saben que la voz es frágil, que responde a la fatiga, al estrés, a las condiciones ambientales, y que mantenerla en forma exige una disciplina que va mucho más allá de simplemente cantar bien. Özkan ha tenido que aprender a escuchar su cuerpo, a respetar los límites que la naturaleza impone, y a tomar decisiones difíciles cuando la salud lo exigía por encima de los compromisos profesionales. Hay también un componente emocional en todo esto que no se puede separar del físico. Los periodos de crisis personal, como el proceso de su divorcio o las dificultades relacionadas con la custodia de su hijo, generaron un nivel de estrés que inevitablemente tiene consecuencias sobre el cuerpo. Özkan no es ajeno a eso. Ha reconocido en alguna entrevista que hay momentos en que la carga emocional se convierte también en carga física, y que aprender a gestionarla es parte del trabajo de vivir. En 2025, con más de 50 años, Özkan parece ser alguien que ha encontrado un mejor equilibrio entre el trabajo y el bienestar personal. No de manera perfecta, porque la perfección en ese ámbito no existe, sino de manera más consciente y más honesta consigo mismo. Ha aprendido a priorizar su salud no como una concesión al cansancio, sino como una condición necesaria para seguir siendo la persona y el artista que quiere ser.
Y esa conciencia, llegada quizás más tarde de lo que hubiera sido ideal, forma parte también de la historia de quién es hoy Oscar Denis. Una de las características más llamativas de la carrera de Oscar Denis es su capacidad para moverse entre el mundo de la música y el del cine y la televisión sin que ninguna de las dos facetas se resienta por la otra. En muchos casos, los artistas que intentan hacer eso terminan siendo percibidos como mediocres en ambas disciplinas. Oscar ha conseguido algo diferente, ser tomado en serio tanto como cantante como intérprete, y eso no es algo que ocurra por casualidad. Su trayectoria cinematográfica incluye títulos que han tenido un impacto real en la audiencia turca. Películas como Goruku, Aşk Tesadüfleri Sever y otras producciones en las que participó a lo largo de los años le permitieron mostrar una versatilidad interpretativa que sorprendió incluso a quienes ya lo conocían bien por su música. Su presencia en pantalla tiene una cualidad particular, una naturalidad que hace que el personaje sea creíble sin que parezca que está haciendo un esfuerzo por serlo. Eso es uno de los dones más raros en un actor, y Oscar lo tiene. En el ámbito televisivo, su participación en producciones turcas también le dio una visibilidad diferente, llegando a audiencias que quizás no lo seguían en el mundo musical pero que lo descubrieron a través de la pantalla y luego se convirtieron en seguidores de su música. Ese cruce de públicos es algo que muy pocos artistas consiguen gestionar bien, y Oscar lo hizo de manera natural, sin estrategias aparatosas ni reposicionamientos artificiales. En cuanto a la música, su discografía es amplia y variada. A lo largo de los años ha lanzado álbumes que han funcionado bien comercialmente y que han mantenido su nombre entre los artistas más relevantes del mercado turco. No siempre con el mismo nivel de impacto que tuvo en sus mejores años de la década de los 90 y principios de los 2000, porque la industria musical cambia y los gustos del público evolucionan, pero siempre con una presencia real y un reconocimiento que pocos artistas de su generación han conseguido mantener durante tanto tiempo. También ha explorado la faceta de presentador y de figura televisiva más allá de la actuación, apareciendo en programas donde su personalidad directa y su sentido del humor funcionan bien ante las cámaras. Ese tipo de versatilidad no solo lo mantiene vigente sino que lo hace accesible a diferentes generaciones de espectadores, algo especialmente valioso en un mundo mediático que cambia a una velocidad vertiginosa. En 2025, Oscar sigue activo en todas estas áreas. No ha elegido retirarse ni reducir su presencia. Sigue apareciendo, sigue creando, sigue buscando proyectos que le generen interés genuino. Y esa energía, después de más de 30 años en el mundo del espectáculo, sigue siendo uno de los rasgos más admirables de alguien que podría haberse conformado con mucho menos. Hay un tipo de dolor que no aparece en los comunicados de prensa ni en las entrevistas de promoción. Un dolor que se lleva por dentro, que se gestiona en privado, que solo aflora en los momentos en que uno baja la guardia. Es el dolor de perder a las personas que te han formado, que han estado desde el principio, que conocen la versión de ti anterior al éxito y al reconocimiento. Oscar Denis, como cualquier persona que ha vivido más de 5 décadas con intensidad, ha tenido que enfrentarse a esas pérdidas. Y aunque no siempre ha hablado de ellas de manera pública y detallada, su presencia en su vida es innegable. La familia de origen de Oscar, esos vínculos construidos en las calles del barrio de Fatih, en Estambul, son una parte fundamental de quién es. Las raíces de un artista, especialmente cuando ese artista viene de un entorno humilde y ha llegado lejos por su propio esfuerzo, son algo que no se abandona fácilmente aunque la vida lleve a lugares muy diferentes del punto de partida. Perder a personas cercanas de esa etapa inicial es perder también una parte del mapa que te dice de dónde vienes. La industria del espectáculo turca ha vivido en los últimos años la pérdida de figuras importantes con las que Oscar compartió años de trabajo, proyectos y momentos de vida. Las muertes de compañeros del sector, de personas con las que había construido una historia profesional y personal, son golpes que se sienten de maneras que no siempre son fáciles de articular. No son pérdidas que se lloren en público, pero son pérdidas que están ahí, que cambian el paisaje de tu vida de maneras sutiles pero permanentes. En el ámbito más personal, Oscar ha mencionado en alguna ocasión la importancia que tiene para él la memoria de las personas que no han podido ver en qué se ha convertido su historia. Esa mezcla de gratitud y de melancolía que aparece cuando piensas en quienes te empujaron hacia adelante y que ya no están para ver hasta dónde has llegado es una de las emociones más complejas que existen, y Oscar la conoce bien.
La paternidad también cambia la forma en que uno experimenta las pérdidas. Cuando tienes un hijo, las ausencias de las personas mayores de la familia adquieren una dimensión diferente. Se convierten en presencias que el niño nunca va a conocer directamente, en historias que tendrás que contarle para que formen parte de su mundo aunque no estén físicamente en él. Oscar es consciente de eso, y esa conciencia añade una capa más de profundidad a la manera en que vive el duelo y la memoria. Todo esto, la suma de pérdidas grandes y pequeñas, de ausencias que se acumulan con el paso de los años, ha contribuido a moldear a la persona que es Oscar Denis hoy. No lo ha vuelto más oscuro ni más amargo. Lo ha vuelto más sabio, más agradecido por lo que sigue estando, y más atento a las personas que todavía tiene cerca. Y eso, en alguien que ha vivido tanto, es quizás el signo más claro de madurez real. Hay una paradoja en el centro de la vida de las personas muy famosas que pocas veces se explica con claridad. La fama te rodea de gente, de atención, de presencias constantes. Pero al mismo tiempo puede generar una soledad particular, una soledad que tiene que ver con la dificultad de saber quién está ahí por ti y quién está por lo que representas. Oscar Denis ha vivido esa paradoja durante décadas y ha tenido que aprender a navegar en ella sin perder el norte. A lo largo de su carrera, especialmente en los periodos de mayor éxito, Oscar ha estado rodeado de personas que querían estar cerca de él. Colaboradores, managers, periodistas, fans, personas del sector que veían en él una oportunidad de crecimiento propio. Distinguir en ese contexto quiénes son los vínculos reales, quienes van a estar cuando las cosas no vayan bien, es un trabajo de discernimiento que exige tiempo y que a veces implica errores dolorosos. Oscar ha pagado ese aprendizaje en alguna ocasión, confiando en personas que luego resultaron no merecer esa confianza. También ha pasado por momentos en los que el ritmo de la carrera lo alejó de su círculo más cercano. Los viajes constantes, las obligaciones profesionales que no dejan espacio para nada más, la dificultad de estar presente de verdad en la vida de los demás cuando la tuya está organizada alrededor de una agenda que no controlas del todo. Esos son los costes ocultos del éxito que raramente aparecen en las entrevistas, pero que existen en la vida real de quienes los viven. El proceso de divorcio que vivió con Face Actam fue, en ese sentido, un momento especialmente duro. No solo por la ruptura en sí, sino por todo lo que vino alrededor. La exposición mediática, los comentarios públicos, la sensación de que algo muy íntimo estaba siendo consumido como entretenimiento por personas que no tenían ninguna relación con lo que él estaba viviendo. Esa sensación de desnudez involuntaria, de ver tu vida privada convertida en material de consumo masivo, es algo que nadie puede preparar bien de antemano. Pero Oscar también ha demostrado una capacidad notable para la reinvención. No en el sentido superficial de cambiar de imagen o de estilo, sino en el sentido profundo de revisar quién eres, qué quieres y hacia dónde vas cuando las circunstancias cambian de manera radical. Cada vez que las cosas se han complicado, personal o profesionalmente, Oscar ha encontrado la manera de reorganizarse, de volver a centrarse, de seguir adelante sin quedarse atrapado en lo que ya no puede cambiarse. Esa capacidad, que se construye a base de golpes y de tiempo, es lo que en 2025 le permite estar donde está. En paz con su historia, activo en su carrera, presente en la vida de su hijo, y con la energía suficiente para seguir creando. No es una historia de éxito sin fisuras. Es algo mejor, es una historia de alguien que ha caído muchas veces y ha elegido cada vez levantarse. Llegar a 2025 con más de 30 años de carrera activa, con un nombre que sigue siendo relevante en la cultura popular turca, con una vida personal que ha vivido de todo y que sigue siendo la tuya, es un logro que merece ser visto con perspectiva. Oscar Denis tiene hoy 52 años. Y lejos de ser alguien que mira hacia atrás con nostalgia o que intenta reproducir eternamente los éxitos del pasado, es un hombre que sigue mirando hacia adelante con una energía que resulta genuina y que no parece forzada. En el plano musical, Oscar continúa siendo una figura activa. Sus apariciones en conciertos y en programas de televisión siguen generando interés, y su base de seguidores, construida durante décadas, se mantiene fiel a pesar de los cambios que ha experimentado la industria musical. El streaming ha transformado la manera en que la música llega al público, y Oscar ha adaptado su presencia a esos nuevos canales sin renunciar a su estilo propio. En el plano personal, la pregunta que más se hace el público en 2025 es la de su vida sentimental.
Después de la separación de Feiza Aktan, han circulado especulaciones sobre nuevas relaciones, sobre personas con las que podría haber compartido momentos de su vida privada. Özkan, fiel a su costumbre, no ha alimentado esas especulaciones de manera deliberada. Prefiere que su vida sentimental, en la medida en que sea posible, siga siendo suya. Lo que sí es público y lo que él mismo ha confirmado en diferentes ocasiones es el lugar central que ocupa su hijo Deniz en su vida. El niño, que en 2025 tiene alrededor de 7 años, es el foco principal de su vida personal. Özkan habla de él con un orgullo y una ternura que no dejan lugar a dudas sobre la importancia de ese vínculo. Ser padre ha sido, según sus propias palabras, la experiencia más transformadora de su vida. Más que cualquier éxito profesional, más que cualquier premio o reconocimiento, más que cualquier momento de gloria sobre un escenario. En términos de reconocimiento público, Özkan sigue siendo una referencia en el panorama cultural turco. Su nombre sigue apareciendo en conversaciones sobre los artistas más influyentes de las últimas 3 décadas, y eso no es algo que se mantenga solo por inercia. Se mantiene porque hay un trabajo real detrás, porque hay una presencia genuina y porque hay una conexión con el público que no se inventa ni se compra. También ha habido en los últimos tiempos una renovación de interés por su figura entre las generaciones más jóvenes, algo que en la era de las redes sociales es especialmente significativo. Artistas que llevan décadas en el sector y que consiguen captar la atención de públicos más jóvenes están haciendo algo bien, y Özkan parece estar en ese grupo. Su historia tiene todos los ingredientes de las historias que interesan a la gente: origen humilde, ascensión al éxito, amor, fracaso, reinvención, paternidad, resiliencia. No es un cuento sencillo con un final fácil. Es una historia viva, en curso, que sigue escribiéndose. Y eso, quizás, es lo más importante de todo lo que se puede decir sobre Özkan Deniz en 2025. Su historia no ha terminado. Y así llega Özkan Deniz a 2025. Con más de 30 años de carrera a sus espaldas, con una vida que ha tenido de todo, con cicatrices que no siempre se ven pero que han moldeado cada canción, cada decisión, cada paso que ha dado. No es solo un cantante. No es solo un actor. Es una persona que ha caído y se ha levantado, que ha amado y ha sufrido, que ha construido y ha perdido, y que sigue adelante con la misma energía que tenía cuando era un chico joven soñando con algo más grande. Su historia no ha terminado. De hecho, en muchos sentidos, parece que apenas está comenzando una nueva etapa. Y eso, en sí mismo, es algo que merece respeto. Si este video te ha gustado, deja tu like ahora mismo. Significa mucho para nosotros y ayuda a que más personas puedan descubrir este contenido. Escribe en los comentarios qué parte de la historia te ha sorprendido más, o si ya conocías a Özkan Deniz antes de ver este video. Nos encanta leer lo que pensáis. Y si todavía no estás suscrito al canal, hazlo ya y activa la campanita para que no se te escape ningún video. Seguimos trayendo historias como esta, con profundidad, con respeto y con todo el detalle que merecen. Hasta la próxima.